Ruta Nueva Vida 97.7. Y estábamos hablando hace un ratito, pero mira, me acaba de... excusamos a Alex Ochar, tuvo una situación de último minuto que no pudo estar con nosotros en esta mañana, debidamente excusado. Ok. Rafa Muñiz me acaba de decir que aparentemente algo cambió y sí se puede ir con mascarilla al concierto de Gilberto, pero no en arena. Ok. El tema es que ayer surgió que para este evento en el Coliseo, el primero, que se va a hacer musical en el Coliseo, y una serie de eventos musicales y deportivos también, solamente iba a ser para vacunados, para incentivar la vacunación en la gente que no lo ha hecho. Exacto. Y entonces le acabo de preguntar a Rafa y me acaba de contestar esto. Interesante. Hay otro cambio, entonces. O sea, que se puede... En lo que habíamos escuchado. Repite el cambio para internalizarlo, no lo capté. Yo le acabo de preguntar, Rafa, saludos, si no me vacuno no puedo ir y con mascarilla. Y me dice, puedes, pero no en arena. Y le pregunto, ¿con mascarilla? Y me dice, sí. Ok. O sea, que los no vacunados pueden entrar con mascarilla. No en arena. No en arena. No en arena. ¿Y por qué no en arena? ¿Será para no exponer al crew? No tengo idea, mano, de verdad. No tengo idea. Ahí sería el mundo de la especulación, porque quien único, ¿verdad?, puede decir de manera certera sería él también. ¿Por qué sí, por qué no? Queremos abrir las líneas con este tema controversialito también, para ver cómo tú lo ves y qué tú opinas que entremos en este proceso de segregación, vacunados, no vacunados, y lo que implica para nuestra convivencia social, porque lo que está sobre el tapete todo el tiempo es, ¿te vacunaste? La pregunta en un área que es, ¿verdad?, íntima, personal, privada, donde cada ciudadano pues tiene el derecho de guardarse esa información, y que el sistema entonces pues permite que una sociedad tenga dos grupos o dos bandos, con las debidas connotaciones que eso puede tener, particularmente con la estigma peor, obviamente, para el bando que no quiere vacunarse. ¿Cuál es tu opinión en esta mañana? Hemos utilizado como ejemplo desde temprano las reglas para un concierto en el Choliseo de un salsero famoso, ¿verdad?, Gilbertito, donde se han establecido esas reglas, y ahora el productor, en una comunicación con nuestro compañero Fernán Reyes, dice que puedes ir con mascarilla y con un certificado de COVID si no estás vacunado, pero no puedes estar en el área de arena, ¿cierto? ¿Entendí bien? Exacto, aunque no me aclara ¿verdad? Digo, le han preguntado el asunto del certificado negativo, pero por lo menos, o sea, porque él me lo contesta diciéndome, es parte de la orden ejecutiva del gobierno, o sea, entiendo que lo que está diciendo es que entonces, pues sí, aunque no en arena, los demás sí pueden ir con mascarilla, porque la mascarilla es parte de la orden ejecutiva. A mí me parece que tú le preguntaste algo a Mactiel, que es la clave en esto, Fernán, para mí. ¿Cuánto tiempo va a pasar que del Choli, que es entretenimiento, me aplique la regla para el supermercado, donde yo compro los alimentos, si no nos morimos de hambre? Exacto. Ese planteamiento tuyo, ese ángulo tuyo, es fundamental en la discusión de este tema, porque tú te imaginas cuántos cientos de miles de no vacunados entonces no van a poder entrar a un supermercado. Sí. Y entonces estén obligados para tener acceso a alimentos, tenerla. Para mí eso es un wow. Eso es un shock a nuestras libertades, pero yo quiero que el público sea el que nos opine, cómo lo ve, cómo lo siente. 787-993-9700, 787-993-9700. Y yo me quedé con ganas de escuchar a alguien que tuviera una posición a favor. Que se atrevan. No para pelear, sino para... Nosotros aquí no le caemos encima a nadie. Conocer el argumento sería interesante. Sí. Definitivo. En ruta, buen día. Hola. Hello. Sí, buenos días, adelante. Sí, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Claro, perfectamente. Claro. Buen día. Es que yo no les he escuchado a ustedes. Ajá, adelante. Mire, pero me tengo una inquietud bien grande. Yo por lo menos en mi caso, yo no me he podido vacunar y no estoy como que muy inclinada a vacunarme porque yo sufrí un derrame hace solamente un año. Ajá. Y entonces mi médico me ha recomendado que por lo menos espere bastante tiempito a ver por
distintas reacciones que han tenido con respecto a esto las personas que han tenido los desprendimientos de coágulos y eso. Ajá. Entonces, ¿cómo eso me aplicaría a mí desde el punto de vista de salud? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que lo mencionó el hermano Magdiel Narváez, y creo que fue Hernán, también lo mencionó. ¿Cómo aplica la ley IPA? Porque entonces, ¿hasta dónde se extiende la ley IPA? Perdone, porque precisamente tengo un poco de problema del habla. Ajá. Tranquilo. No, ¿Hasta dónde se extiende eso con la ley IPA? ¿Cómo me cubre? ¿Cómo yo puedo proteger mi información? Esa es mi pregunta. Sí. Eso nos estamos Muchas preguntando. Nosotros como animadores nos estamos haciendo la misma pregunta. Exacto. Exactamente. Estamos Precisamente. consonos con sus inquietudes y por eso tenemos este tema. Pero Magdiel estaba hablando precisamente que eso no invalida, la ley IPA continúa. El Estado va a tener que acelerar esta Sí. parte porque supongamos que en aras al entretenimiento ella tiene una recomendación de su doctor que no se vacune porque sufrió un derrame hace un año nada más. Exacto. ¿Qué excepciones van a tener con este tipo de ciudadano que por razones evidentes y consejo médico no la pueden recibir? Y que, by the way, ella no es una excepción. Hay un buen grupo de gente. Oh, sí, Sí. claro. Muchachos, ayer yo estuve en estos días en una empresa donde un empleado me dice, todos los días me preguntan si me vacuné y no voy a contestar si estoy vacunado o no. No voy a contestar si estoy vacunado o no. Ándale. O sea, yo no tengo que decirle aquí a nadie. Y entonces todos los días le mandan mensajes, necesitamos la evidencia de que te vacunaste. Dice que no Pero tiene que hacerlo. Lo que pasa es que eso ya se normalizó, lamentablemente. Tú te encuentras con gente que sabe que uno ama, que uno quiere. Hey, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y el puñito, y te vacunaste. Eso pasa constantemente, ¿no? O sea que ya esa línea ya se cruzó. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Buenos días, no te distraigas. Estamos contigo. Fue, ok. Buen día, adelante. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Desde que pusieron el tema en la mañana estaba tratando de entrar, qué bueno que pude entrar, Dios les bendiga. Amén. Estoy llamando porque precisamente ayer yo estuve en una graduación en el Choliseo, que fue la primera actividad que se hizo en el Choliseo. El protocolo espectacular. Allí no entraba nadie que no llevara la vacuna, había que dejar una copia de la vacunación a un personal del Departamento de Salud, y los que no tenían la vacunación enseñaban la prueba de 2 días antes de la prueba COVID. Lo digo porque yo fui con mi familia, habían 2 personas que no se quieren vacunar y llevaron sus pruebas negativas, los dejaron pasar. Tenía que usar mascarilla. Yo llevo un face shield, me dijeron no, face shield el coliseo no lo permite, pero tiene que usar la mascarilla. Y hubo un protocolo, los ujieres los llevaban a uno, una línea completa de por medio, que nadie sentaba, entre cada familia 4 asientos libres, y los ujieres se llevaban hasta donde tú tenías que estar, con alcohol donde quiera, el protocolo. Y sí se permite las pruebas negativas, porque yo estuve desde las 11 hasta las 3:30, que fue la graduación. Excelente que tuviste esa experiencia, por lo menos, ¿verdad? Te sirvió la prueba negativa para poder participar de la actividad. Información un tanto, ¿verdad?, incompleta o confusa, podríamos decir. Rafa me acaba de decir, para Arena, presentando la tarjeta de vacunado full, puedes asistir. En todas las otras áreas entiendo que mascarilla. Hoy hablará el gobernador, creo yo. Ok. O sea que... Sí, que él mismo como productor todavía no tiene todo el detalle. Los detalles. Es que es la primera actividad también que se va a llevar a cabo, y presumo que están todavía delineando cómo va a ser. El ensayo. El ensayo, exacto. Vamos a la próxima. Buenos días en ruta. Adelante. Hola, buenos días, Dios les bendiga, saludos. Mi nombre es John Bonilla, les felicito por el programa, soy fiel escucha de ustedes. Qué bueno. A mí me parece que quizás mi comentario sea un poquito extremo, pero esto parece como un tipo carpeteo o targeting, como le dicen en inglés. Y no quisiera pensar que en un futuro vaya a pasar como, estoy quizás siendo un poco extremista en mi pensamiento, como el pueblo judío, que los marcaron, tú sabes, porque entonces la gente te va a estar señalando por la cuestión de que si no te has vacunado, y entonces el que lleva la máscara, que está obligado a llevarla, es como, mira, ese es el que no se ha vacunado, o si pasa algo, o pasase algo, o involuntariamente señalen a uno por alguna situación.
Y perdóneme, Juan Carlos, me gustaría contactarme con usted a ver si me facilita un número de teléfono de la estación para llamarlo. Me envías un email a enrutajc@gmail.com, ¿ok? enrutajc@gmail. Hay un detalle. A ver. Arena es el área que más dinero produce. Sí, definitivo. Así que tratan de juntar a todos los más que se pueda, ¿verdad? Es mi interpretación. Y entonces, pues, el riesgo, entre comillas, es menor si están todos vacunados, pero de pronto también parece un premio para el que más plata tiene. Sí, hasta cierto punto. O sea, si tú puedes pagar Arena y estás vacunado, pagas más, estás vacunado, te toca al frente. Sí. Tú sabes. Ahora, si no te has querido vacunar, te tocan los boletos baratos y trae tu mascarilla. Sí. Ven acá. Es sutil, pero es así. Es así, eso es así. Es así. Sí, porque la Arena está restricta solamente para los vacunados. Claro. Ya ahí hay una segregación y una clara. separación. No se trata si tienes el dinero para pagar Arena, se trata si tienes la vacuna. Exactamente. Sí, eso es así. sí. ¿Y cómo será esta evidencia? ¿Se presentará en la entrada o hay que enviarla con la compra, someterla con la compra de boletos? Porque... No tiene que ser en la entrada. Pero es que en la entrada 1 a 1, eso va a ser... No, tú sabes que el Coliseo tiene un sistema de ujieres donde cantidad de gente entra bien ligero. Sí, eso es lo de menos. Pero cualquiera... Pero... O sea, lo que tú si hay chequeas algo la bueno que tiene el tarjeta. Coliseo es que el team que tienen manejando la entrada Sí, al sí, Coliseo, pero- tú tienes el boleto y es lo que tú muestras. Pues y la tarjeta al lado, te van a mirar la tarjetita Por eso, pero ¿qué evidencia tú tienes que es la misma persona, la tarjeta, que soy yo? Ahí No hay ID, hay preguntas que no te las puedo ahí es con contestar. ID, ahí se No, complica el proceso un poco. Se complica porque tú tienes que presentar el ID y ellos corroborar, como cuando tú pasas por el aeropuerto. Sí, ya no es transferible entonces. Exacto, Quiere no es decir que el transferible. boleto, si yo sé que no puedo ir y voy a mandar al primo mío y no está vacunado, pues no puede ir. Adelante, buen día. Wow. Buenos días y gracias, bendiciones. Amén. Gracias a ti. Quiero decir una experiencia, pero también decirles que ustedes son el faro de luz de la mañana. Gracias. Gracias. En mi caso, yo tengo que hacerme una cirugía máximo-facial, creo que es que se llama, y llamé para la cita y me notificaron entre los requisitos que si no tenía la vacuna no podía utilizar los servicios del doctor. Así que esto está encaminado, muy bien encaminado, y es como un río lento. Y el segundo punto que yo tenía, yo también me pregunté, ¿y qué tal de las enfermedades transmisibles? Podría ser, no sé, yo no sé mucho de eso, no soy doctora, pero una hepatitis se podría contagiar con secreciones, y entonces solamente esto es para el COVID. empujar la agenda de la falta de democracia de mis decisiones, ¿verdad? Imponiéndonos unos asuntos a la discreción de ellos. Entonces yo no me podré hacer la cirugía de un cordal que tengo muy malito. Eso era todo, y muchas gracias, y sé que continuarán teniendo éxito. Muchas gracias y bendiciones. A usted, porque me ha dejado en shock. Hay muchos ángulos complicadísimos. O sea, ella necesita una operación maxilofacial, no aguanta un cordal, necesita sacárselo, pero el doctor ya tiene la regla que opero solamente a los vacunados. ¿Y cómo operaba antes de todo esto? Como dice ella, con otras enfermedades de transmisión iguales al COVID-19. Sí. Impresionante. Esa no la vi venir. Todo el sentido del mundo. O sea, hace ella. va mucho más rápido de lo que nosotros nos estamos imaginando. Muchacho, demasiado. O sea, ella es oyente de nosotros, es una paciente del doctor privada de una intervención quirúrgica por el mero hecho de no tener una vacuna cuando necesita bregar con ese cordal ya. ¿Te imaginas que todos tengan la misma regla? ¿Quién le va a resolver a ella ese problema que duele muchísimo? ¿Te acuerdas cuando decía que todo iba encaminado a ese control? ¿Tú te acuerdas? Cuando lo decíamos desde el principio. Caramba, ya ustedes son unos teóricos de conspiración. Te dije que la credibilidad iba a subir, no a bajar. Que íbamos a aguantar el golpe el año pasado.
hacia eso es lo que estamos viendo. Ya Estás nadie- obligado a vacunarte, punto. Exacto. Nunca antes en la historia había pasado una cosa como esta. Para trabajar en muchos lugares, para que te atiendan en un asunto de salud, para un entretenimiento, eso es lo que está pasando hoy. Pero al mismo tiempo esa misma autoridad te dice, vacunado, te puedes infectar y tú infectas. Entonces nos quedamos en el mismo sitio. Claro. Vamos a la próxima. Continuamos en Ruta Buen Día. Sí, muy buenos días. Adelante. Mira, tengo una preocupación. Esa muchacha acaba de decir que a ella no la quieren operar Sí. porque no está vacunada. Yo entiendo que ella debe de, ¿verdad?, de recurrir a lo que es los que velan por la salud dental, ¿verdad? Porque yo entiendo que no le deben de negar ese servicio, es lo primero. Porque en un hospital, cuando usted va, en un hospital no dice usted está vacunado o no está vacunado, o usted lo atienden como cualquier persona, independientemente si usted está vacunado o no. Eso ahí está como que hay que ver por dónde se está agarrando, como digo yo, ¿verdad?, el cirujano. Otra cosa es que no sé a qué concepto es que quieren llegar, ¿verdad?, lo que están haciendo en el programa El Choliseo, no sé qué, ¿verdad?, qué es lo que ellos quieren tener, por qué vacunados y no vacunados, pero eso también se lo estamos dando nosotros, ¿me entiendes? El asistir a un evento así, con esas restricciones. Entiendo yo, ¿verdad?, que deberían de ver más detalladamente por qué es que están haciendo eso. En mi caso, a mí no me molestaría que me pregunten si estoy vacunada, no vacunada, pues obviamente porque yo, por lo menos, yo cuido a mi familia y yo siempre estoy bien pendiente de las situaciones porque tengo una persona cercana que es con una condición de salud bien delicada. Y entonces pues siempre no me molesta que me pregunten, no me molesta que me cojan la temperatura. Y otro puntito más era hay muchas personas que cuando se vacunan hasta ponen, porque hablan, ¿verdad?, de lo que es la ley IPA, y yo respeto todo eso, pero yo he visto en Facebook como ponen su tarjeta de vacunación accesible a que todo el mundo vea su información. Wow. Eso es así. Eso es un error. Eso es así. Wow, hay gente que está haciendo eso. Pero por montones. Sí, lo están por haciendo. montones, claro. Cuando tienen la tarjeta la ponen. Y Sí. como una celebración. Exactamente. Hay una amiga que está ofreciendo que me acaba de enviar el teléfono de su dentista, que ella le acaba de sacar un cordal y no está vacunada y le hizo el trabajo, que está disponible, ¿no? Por si acaso. Wow. Yo sé que la mayoría está pidiendo prueba negativa, pero vacunación. Esa amiga que tiene un dentista que le hizo exactamente el procedimiento a ella, mira, yo estoy dispuesto a que se lleve la promo, o sea, para que el oyente sepa quién es. Ajá. Si ella puede proveer el número de teléfono de ese dentista, de ese maxilofacial. Una pregunta, amiga, que ya me está escuchando la radio. Porque me pone el nombre, es el doctor Pedro, pero no me pone el apellido, y no sé si el teléfono es el personal o si es de la oficina. Aclárame el detalle. Ajá, exacto. Sí. Que nos dé el número de la oficina del doctor, para que ella tenga esa alternativa, porque no aguanta el cordal. ¿Ustedes han ido a dentistas desde el COVID para acá? Yo me hice una limpieza. ¿Por eso y presentaste la negativa o no? No. A mí tampoco me la pidieron. No, para nada. No, ellos están bien protegidos, ellos tienen su Exacto. mascarilla, como siempre, como dijo el oyente, y otras enfermedades que, ¿verdad?, por fluido y demás. O sea, ellos están igual. Yo hace como 10 años que no voy a hacerme una limpieza. Eso debe ser peor que la vacuna, ¿verdad? No digas eso, por favor. Es un chiste de tipo seferino. Mira, tengo una amiga tengo otra amiga, que con muchas amigas tengo con tanta información. Tengo una amiga que dice que pueden llamar al colegio de cirujanos dentistas, buena idea, para preguntar la postura. Están en récord. El colegio de cirujanos dentistas, recuerda que es el que está procesando a la doctora Sally Brister por ella decir lo que dijo, ¿no? Y ella está en contra de la vacuna. De cirujanos dentistas. Bueno, Sí, el colegio de cirujanos médicos. Exacto, sí, que es otro. Sí, de dentista. Corrijo, es cierto. Está el colegio de cirujanos de médicos y está el colegio de cirujanos dentistas. Exacto. Mira, que están diciendo de un dentista que hizo una limpieza sin prueba de COVID, o sea, que son muchos los que lo están haciendo. Todavía, gracias a Dios, sí. Pues qué bueno,
Ojalá Me aparezca gustaría alguien. que este oyente consiguiera esta alternativa. Sí. Si en el transcurso del programa, oyente, pues en las pausitas que nosotros hacemos, le vamos a dar el número al aire. Ok, aquí está. Sí. Ajá. Me dice que en efecto el doctor Pedro, el teléfono de la oficina es el 787-273-6810. Entonces, nada, 273 273-6810. 6810. Dice que te quita los zapatitos antes de entrar y con las medias y te coge la temperatura y ya. Y vamos a meterle mano al Muy cordal. bien, Hay que cortarle excelente. esa vaca, así que bueno. Que se le resuelva la situación. Claro, imagínate. Tenemos que seguir hablando esto de cerca. Sí, demasiado. sí, Se está sí. poniendo tenebrosa la cosa. Ujú. ¿O estamos exagerando? No, se está poniendo, como dijiste. Tenebroso. Sí. Pero ya lo habíamos anunciado. Eso es así. Ya se había dicho. Bueno, Puerto Rico, estás en ruta. Recuerda, 97.7.